Anticorrupción, denominada la Delación Premial en Brasil, la experiencia del caso Lavallato. Bien, vamos a expresar nuestro cordial saludo a la señora doctora Susana Inés Castañeda Otsu, quien es coordinadora nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y nos acompaña en la mesa de honor, y asimismo al señor expositor Douglas Fischer, quien es procurador regional de la República de la Cuarta Región de Porto Alegre, en Brasil. A ellos dos los recibimos con un voto de aplauso. Bien, este evento académico, en el marco del primer aniversario del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se lleva a cabo, y para ello vamos nosotros a invitar a la doctora Castañeda Otsu para que nos dé sus palabras de saludo, bienvenida y por supuesto inaugurando esta actividad académica. Adelante, doctora, por favor. Señor doctor Douglas Fischer, procurador de la República de Brasil, haciéndoles una aclaración de que en Brasil hay dos sistemas, hay un sistema de justicia dividido en dos formas, una justicia estadual y una justicia federal. El doctor Douglas Fischer es fiscal federal, como decir acá un fiscal superior, es de segunda instancia. Él conoce los temas en apelación que vienen de los lugares que forman parte de la Cuarta Región en Porto Alegre, y para nosotros es muy importante traerlo el día de hoy porque él conoce las causas que en apelación llegan de Curitiba, donde se originó el famoso caso, uno de los primeros casos de la Operación Lavallato, que ha tenido implicancias y las tiene en el caso peruano. Bien, haciendo esa aclaración, estábamos dirigiéndonos al doctor Douglas Fischer, señores abogados, público presente, de repente hay fiscales, no lo sabemos, en realidad es un evento abierto al público. Decirles que nosotros el 31 de marzo de 2018 cumplimos un año, el primer aniversario de actividades. No lo hicimos el mismo día 31 porque fue Semana Santa, después vinieron todos los preparativos de la cumbre iberoamericana y decidimos que uno de los mejores días era el día 16, este lunes 16, el día de ayer. Y aprovechando que realizamos nuestro primer aniversario, estamos llevando a cabo el segundo Congreso Internacional. El día de ayer, el doctor Luzón Cánovas, que es el fiscal de la Audiencia Nacional de España, ha dado una charla magistral. El día de hoy también el doctor Douglas Fischer el día de hoy ha hablado con nosotros los jueces sobre la experiencia de Lavallato y sus implicancias en el caso peruano. Tenemos una doctora Carmen Medel que en estos momentos está dirigiéndose a los jueces. Ella es jueza del 51 Juzgado de Madrid, está hablando todos los temas de prueba en el marco de la criminalidad organizada y delitos de corrupción de funcionarios. Y como siempre lo hacemos, todos los meses dedicamos una conferencia abierta al público. Le pedimos de favor al doctor Douglas Fischer, teniendo en cuenta la novedad que representa para todos nosotros esta experiencia del caso Lavallato, que estuviera con nosotros esta tarde para contarnos esa experiencia que es muy valiosa, porque él empezó con el doctor Rodrigo Janot, Procurador General de la República Federativa de Brasil, las investigaciones referidas al caso de la Operación Lavallato, y les voy a explicar porque hay mucha confusión, y acá se cree que la Operación Lavallato es un solo caso, que si hay un juez que deja ese caso, se pierde el caso de la Operación Lavallato, lo cual no es verdad, porque la Operación Lavallato comprende un gran número de casos donde están involucradas varias empresas brasileñas que han ramificado sus tentáculos a diversos lugares
de otra parte del continente, entre ellos Perú. Doctor Douglas, para nosotros es un honor tenerlo acá y sobre todo agradecerle porque de una manera totalmente desinteresada ha venido para estar con nosotros. Y esta es una oportunidad también para agradecerles porque me han comentado de que están presentes aproximadamente 50 miembros de la Policía Nacional del Perú, de la división encargada de la lucha contra la corrupción. En realidad esperamos que las próximas oportunidades en que tengamos este tipo de eventos nos sigan acompañando, porque para nosotros es muy importante que tanto la policía como los fiscales y los abogados compartan con nosotros estos momentos, hagan sus preguntas, hagamos reflexiones sobre determinados temas para poder recoger sus inquietudes y nosotros tenerlas presentes en el futuro. Muchas gracias, damos por inaugurado este evento. Las gracias también a la doctora Susana Castañeda por sus palabras. Y de inmediato, entonces vamos a empezar con la exposición. Cuyo tema es la delación premial en Brasil, la experiencia del caso Lava Jato. Bien, queremos recordarles que el doctor Douglas Fischer es procurador regional de la República, de la cuarta región de Porto Alegre, en Brasil. Bien, lo recibimos con voto de aplauso y empezamos el evento académico. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría en primer lugar agradecer a la doctora Susana Otsu por la invitación a estar con todos acá y hablar un poco de nuestra experiencia en Brasil. Por segundo, pedirles disculpas por no hablar la lengua perfecta del español. Voy a hacer lo máximo para hacer una ponencia con la más claridad posible que tengo la oportunidad de hacer para ustedes. Este tema es muy importante y mi felicitación a la doctora Susana por tener la tradición de mantener este contacto con la población, con toda la sociedad, porque es muy importante tener este contacto, explicar el servicio del Poder Judicial, en mi caso el servicio del Ministerio Público de Brasil, el Ministerio Público Federal, así como también el servicio que ha prestado por la policía, que es muy importante para nosotros en los trabajos de investigación y operación de los delitos de corrupción. Voy a intentar explicar algunas cosas para ustedes, específicamente sobre la colaboración eficaz o colaboración premial que tenemos en Brasil y la importancia de comprender o por qué las razones que tenemos hoy una investigación con un razonable suceso y acuración de hechos muy graves, incluso acá en Perú. Bien, la primera cosa es que gostaría de plantear que todo eso es una experiencia que tuve yo como coordinador del grupo de trabajo junto al anterior Procurador General de Brasil, don Rodrigo Janot, hasta enero de 2017, cuando en marzo empecé un trabajo en la parte de la cooperación internacional hasta septiembre de 2017, cuando empezamos a hacer la colaboración específicamente con muchos más casos del caso Odebrecht. El caso Odebrecht que tenía una parte de cooperación acá con Perú. Voy a explicar a todos ustedes cómo se hace esta parte de la cooperación y también a cuestión cómo se hace una colaboración premial en Brasil. Es muy importante también que no voy a hacer ninguna consideración, a mí no me cabe hacerlo sobre los trabajos de los fiscales acá en Perú. No conozco los trabajos que está haciendo. Voy a explicar cómo se hace en Brasil, la importancia de eso, pero es importante decir que el contacto que tuve yo con los fiscales y las autoridades en Brasil durante la cooperación internacional, yo he visto el mayor empeño de todos involucrados para buscar
la búsqueda de las pruebas que estaban en Brasil para traer para acá en Perú. Es muy importante plantear esto de una manera muy clara para ustedes comprender eso. Y también que tengo la intención de aclarar que ha visto en la prensa algunas informaciones equivocadas de que las autoridades o algunas autoridades de Perú tenían concordado a no procesar los colaboradores de empresa Odebrecht acá en Perú. Esto no es una verdad. Es importante explicar que solamente tenía una cláusula en el contrato de colaboración con los involucrados de Odebrecht a no utilizar estas pruebas presentadas por los colaboradores acá en Perú contra los colaboradores que estaban en Brasil. Esto es una regla internacional de cooperación. Pero las autoridades peruanas tenían y tienen total autonomía para hacer una investigación y búsqueda de otras pruebas para quizás procesar y responsabilizar a las personas acá en Perú. Es una cuestión muy diversa, una situación de otra. Entonces, en mi opinión es muy importante plantear esto para que todos puedan comprender que los fiscales y las autoridades no renunciaron a procesar a las personas, solamente aceptaron una cláusula internacional de cooperación de no utilizar aquellas pruebas presentadas por los colaboradores en Brasil, acá en Perú, contra estos colaboradores, pero podrían utilizar las pruebas contra cualquier persona que estaba involucrada en los hechos y también hacer una investigación autónoma y se descubrir algo y otras pruebas contra las personas involucradas, tienen total autonomía para poder hacer la investigación. ¿Está claro eso? Bien. ¿Se puede pasar? Hay una discusión muy grande, muy larga, si la figura del colaborador. Para muchos es un criminoso, es un criminal. ¿Y cómo el Estado va a hacer un acuerdo con un criminal, con alguien que ha practicado un hecho criminoso? Bien, esta es una discusión muy grande, pero en mi opinión no es por este medio que se debe analizar la conducta, la cuestión. El criminoso va a contribuir con las autoridades porque va a tener beneficios, por supuesto, pero la parte más importante, es casi imposible, digo yo, imposible investigar a fondo la búsqueda de aquellos que están en la parte de arriba de la investigación sin la participación y reconocimiento de alguien que esté involucrado en las prácticas criminosas. Tenemos muchos ejemplos en la historia, las manos limpias en Italia, y les digo con absoluta tranquilidad, no teníamos hoy en Brasil los resultados de la Lavallato, incluso las pruebas que están acá en Perú, sin la participación de un colaborador eficaz. Es una ponderación que necesitamos hacer. O vamos a procesar solamente los tradicionales delincuentes, o vamos a permitirlos que tengan algún beneficio, una reducción de pena, y vamos adelante en la búsqueda de aquellos que están involucrados en el topo de la pirámide de la organización criminosa. Es una cuestión muy simple. Miren, en Brasil es muy común, y soy yo acá en Perú también, que cuando el Ministerio Público y la policía empiezan una investigación, todos están siendo víctimas de una persecución política. No es verdad. Nosotros en Brasil investigamos hechos. No nos importa quién son los responsables por los hechos. Miren, esto es un caso del interior de Brasil de la última semana, en que hay noticia que están involucrados 14 partidos políticos, de derecha, del centro y de izquierda,
Tenemos acá a la izquierda el señor quizás más conocido, es presidente de Brasil, señor Lula, que hoy está cumpliendo condena de 2 años y 1 mes, por condena firmada y confirmada por una corte de apelación. Y la Corte Suprema brasileña reconoció en una de las cortes que está correcto el inicio del cumplimiento de la condena. En medio, o a la izquierda, tenemos el actual presidente de la República de Brasil, que por primera vez en la historia está con 2 denuncias delante de la Corte Suprema por corrupción. 2. Y solo no está siendo procesado porque el Congreso Nacional, por una disposición de la Constitución, ha ponido una barrera de procesamiento. Pero al final del mandato se empieza el procesamiento. Mas miren, es la primera vez en la historia de la República que un presidente en ejercicio está sufriendo una persecución penal por hechos criminales graves de corrupción. El señor a derecha, el señor Aécio Neves, fue un candidato a presidencia de la República con anterior presidente Dilma, y que hoy a las 4 de la tarde en Brasil, la Suprema Corte recibió la denuncia por corrupción por el recibimiento de 2 millones de reales o algo aproximadamente a $700.000 de coima, de soborno. Se empezó hoy, es una noticia que estoy trazando ahora, es imposible poner en PPT porque se quedó ahorita. Y el tercero, el cuarto señor, son todos de partidos diversos. El cuarto señor, el gobernador del Río de Janeiro, que está con condenas actuales a más de 100 años de cárcel. Todo eso solamente fue posible porque empezamos investigaciones con base en colaboraciones criminales. Y voy a mostrar por qué. Vamos a pasar esto en una discusión. El punto de partida que tenemos nosotros es la Constitución Federal. Sea la Constitución Federal de Brasil o la Constitución de Perú. Pero necesitamos ver que la Constitución de ustedes, y voy a mostrar después, no tiene solamente las reglas de protección de los incautados, de los investigados, de los reos. Hay reglas muy claras de protección de ustedes, la sociedad y la colectividad. Y vamos a ver sobre eso, que son cuestiones teóricas, jurídicas, pero comprensibles por la población, que necesita ver que el ordenamiento jurídico también trae una protección para la sociedad. ¿Puede pasar? Vamos a pasar eso. Esto, el profesor, mucho se habla sobre un derecho garantista, ¿no? Algunos que trabajan un poco más en el derecho escuchan eso, pero en mi opinión hay un gran error a decir que el derecho garantista, la visión garantista, existe únicamente para la protección del imputado, del incautado, del reo. Esto no es verdad. Se procura mostrar una parte de los derechos. Pero el profesor Ferraioli, que es el gran padre de esta teoría, ha reconocido eso. El paradigma garantista puede expandirse hacia tutela de los derechos sociales, colectivos, inclusive penal. Esto está en sus obras. En Brasil es muy común. Los profesores, los abogados, algunos abogados, otros no, muestran a la sociedad apenas una parte de la doctrina. La otra no les interesa, no les muestra. Pero está aquí, inclusive con la página de la obra donde está escrito eso. ¿Y cuál es? Yo creé una expresión en Brasil, una obra que no es importante para ustedes acá, que nosotros necesitamos tener o que yo he denominado un garantismo penal integrado, de protección de todos los derechos, de los imputados, por supuesto, esto no hay duda,
pero en la sociedad también. Es sobre eso. Perfecto, gracias. Ahora yo tengo el control de todo. Yo tengo el control del PPT. ¿Y cuál es la alegación inicial? Ustedes van a entender, es muy rápida esta parte teórica, para después mostrar cómo se hace una corrupción, una investigación de corrupción y la colaboración premiada. Algo que está denominado como las obligaciones procesales penales positivas y el tema de la corrupción. Voy a mostrar a ustedes, esta es una obra de mi autoría y mi amigo, el doctor Frederico Valdez Pereira, un juez federal de Brasil, que se ha lanzado en el último 10 de abril, a una semana. Que esto es una pesquisa sobre las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es que pocas personas conocen o que las órdenes que dan estos tribunales para una obligación de acción positiva por parte de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, no para violar los derechos de los reos, no es eso, para hacer algo justo, algo equilibrado. Y voy a mostrar que no estoy inventando, no es una invención, son las decisiones. Está, según los precedentes de las Cortes, a una obligación de las autoridades responsables por la persecución penal llevar a cabo procedimientos penales adecuados, completos y eficaces para, si fuera el caso, o consecuente castigo de los responsables por la comisión de los delitos. Y también, miren, esto es muy importante, se trata de una verdadera obligación impuesta a los Estados miembros de conducir un mecanismo penal apto para la aclaración de los hechos prejudiciales a los intereses de las víctimas. La corrupción, las víctimas es la sociedad. O sea, hay una obligación de garantizar un proceso efectivo con la responsabilización de aquellos que son responsables por los hechos criminales para la protección incluso de los derechos de las víctimas. Esto no es, repito, una elección en mi parte, es desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Significa que los Estados deben actuar positivamente, adoptando todas las medidas necesarias para la protección integral de los derechos humanos y no solo actuar de modo formal o simbólico. La Constitución de Perú tiene una regla, un principio, en mi opinión. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por supuesto que hay que proteger las garantías del imputado, mas hay que proteger también el interés de la víctima, que no puede ser olvidada en un proceso penal. Y nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en Brasil, a pensar solamente en el imputado, las garantías del imputado. Esto no es correcto. El artículo 44 también está muy claro sobre, miren la palabra, el deber primordial del Estado, defender la soberanía, pero garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. O sea, impunidad no es justicia. Esto es el cambio que necesitamos nosotros tener al respecto de eso. ¿Y cuál es la conexión de estas ideas con la corrupción? Bien, el señor Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, dice algo que es común, pero es importante repetir. La corrupción afecta a los pobres desproporcionalmente, desviando fondos para el desarrollo, comprometiendo la habilidad gubernamental de proveer servicios esenciales, alimentando la desigualdad e injusticia y desalentando inversiones y apoyos externos. Esto es una verdad muy limpia, en mi opinión. Y la doctora Susana ha reconocido en un escrito de su autoría, está acá, es sobre el decreto legislativo 1307, reconoce, doctora Susana, son sus palabras,
consideramos que los actos de corrupción lesionan los derechos fundamentales de las personas. Está correctísima. La protección del Estado contra este atropellos afianza nuestra convicción del deber de enfrentar la corrupción. Es absolutamente correcto, verdadero, más claro imposible. Los autores españoles nos dicen, estoy cerrando esta parte, el delito de cuello blanco puede incidir también de un modo más directo en la delincuencia común, creando más pobreza, más miseria, más desesperanza. Y también, los delitos de cuello blanco ocasionan más daños físicos que los delitos comunes, a pesar del carácter no violento de los primeros. Y les pido una paciencia, porque al final voy a mostrar una parte de los valores que están involucrados solo en una parte de la investigación del caso Lava Jato, para ustedes tener una idea un poco más clara de que esto que parece una teoría, una palabra muy linda, es la realidad que estamos a vivir. Bien, el profesor Ferraioli, si me permite, vamos a buscar acá, el profesor Ferraioli, que es el padre de la teoría garantista, ha dicho que el Estado debe preocuparse por las infracciones cometidas por los caballeros. Corrupción, balanzos falsos, valores sin origen ocultos, fraudes o lavado de dinero. Al contrario, que estamos acostumbrados a percibir los crímenes cometidos en la calle, que por supuesto, los crímenes del patrimonio. No que no sean importantes, sí, son muy importantes. Los más importantes sobre el daño son estos. Vamos a pasar esto aquí. ¿Y cuáles son las técnicas de investigación? Ahora voy a hablar un poco de la colaboración premial. El gran problema de estos crímenes son descubrir los autores de los hechos y la prueba, porque nosotros en derecho hablamos como la materialidad, o sea, la prueba de que el crimen se ha cometido. Y por supuesto un crimen de corrupción no es un crimen tradicional donde las personas reciben el soborno acá, en la frente de todos. El modo del pago del soborno normalmente se da mediante, por ejemplo, una transferencia de fondos de una empresa offshore de un paraíso fiscal para otro paraíso fiscal en nombre de una persona jurídica que no aparece el nombre del beneficiario, pero es propietario de esta cuenta. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una investigación contra el señor expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, en que un colaborador reconoció que pagó 5 millones de reales, o algo como un millón y 500 mil dólares a este diputado presidente del Congreso de Brasil, mediante una transferencia de fondos de 2 empresas de Uruguay para una empresa en Suiza. Eso fue posible descubrir esto con la palabra del colaborador, que nos mostró el nombre de sus empresas y el nombre de la empresa de Suiza, porque no aparecen las personas, son personas jurídicas. Entonces, por cooperación internacional, tenemos la prueba de que en verdad estas empresas pertenecen a esta persona. Sería imposible hacer una investigación sin a palabra la demostración del colaborador que estaba involucrado en esta práctica criminosa, el señor diputado, es que está preso hoy. Miren, es presidente de la Cámara de los Diputados. Es la palabra del señor Stephen Trott, un juez americano. Y claro, en los Estados Unidos no hay la figura de la colaboración eficaz, la colaboración premiada como en Brasil y acá, y sí el sistema de plea bargain es un poco diverso. Pero esta declaración es muy importante para
vemos la realidad que los casos de investigaciones de grandes organizaciones criminales como las que involucran crimen de pueblo blanco, corrupción gubernamental, tráfico de drogas y terrorismo, claro, es una realidad de Estados Unidos, es imposible investigar a fondo sin el uso de criminales como informantes. La figura es de informante, no de colaborador. Entonces, vamos a ver que no somos solo nosotros que teníamos eso. Bien, ¿y cómo empezó la investigación del caso Lava-Jato en Brasil? Empezó, por supuesto, en la petrolera, en la compañía Petrobras, que tenía una directoría de abastecimiento, una directoría de servicios y una directoría internacional, con el señor Paulo Roberto Costa, que es indicado por el PP, que es un partido progresista de derecha, el señor Renato Duque, indicado por PP, un partido de izquierda, el señor Néstor Salvador, indicado por PNV, que es un partido quizás de centro y derecha, que tenía la responsabilidad de hacer contratos con empreiteros, con empresas contratadas, y contrataban, tenían como acá, existe un club de empresas, sí, teníamos lo mismo en Brasil, un club de empresas donde solamente las integrantes del club podían contratar, donde se hacían licitaciones aparentemente lícitas, pero combinadas entre todos, en que se hacía un superfaturamento de la licitación de algo como 3%, que era utilizada para el pagamento de propina, como decíamos nosotros en Brasil, de la coima a los partidos políticos. Si eso les parece complejo, ¿bien? El segundo momento de la investigación, nos demostró eso. Miren, esto es el segundo momento, que son muchas personas, son muchas empresas, no solo Petrobras, es un banco, es el Ministerio de la Salud, es Eletrobras, que es una empresa pública también de energía, involucrado con empreiteros, con muchas personas, con muchos partidos políticos, mostrando que eran organizaciones criminales involucradas en una gran organización criminal. Pero eso no es el final del problema. Para mostrar la realidad de este problema necesitaría un espacio mucho mayor que este sitio, porque son muy complejas. ¿Y cómo se hace una investigación así? ¿Cómo vamos a empezar? Bien, sin la colaboración premial sería imposible. Voy a repetir porque es una verdad. ¿Cómo se hace una colaboración eficaz según la ley brasileña? Hay algunas diferencias que hablamos, doctora Susana y yo, sobre el tema, pero lo más importante, hay que respetar el debido proceso. Hay que tener calma. Hay que seguir la regla para tener una validez de la prueba obtenida con la investigación. Esto es lo más importante, no hacer de cualquier modo, mas hacerlo según las reglas del sistema legal vigente. Bien, nuestra ley es del año 2013, la ley 12.850. Ustedes acá tienen una ley más antigua, 2001, el Código de Proceso Penal también tiene algunas ideas de colaboración. En verdad, la ley peruana es mucho mejor que la ley brasileña, en mi opinión. Mire, cuando se hace una colaboración, el juez podrá, a requerimiento de las partes, conceder el perdón judicial, reducir en hasta 2/3 de la pena, o sustituirlo por restricción de derechos por aquel que ha colaborado, siempre que dicha colaboración adquiera uno o más de los siguientes resultados, los dos principales para el caso. Por supuesto, la identificación de los demás coautores y partícipes de la organización criminal y de las infracciones penales por ellos practicadas. Y la segunda, que es esta,
que es la recuperación total o parcial del producto del provecho de las infracciones penales practicadas por las organizaciones delictivas. Y para conceder el beneficio hay que considerar la gravedad de la repercusión social del hecho delictivo y la eficacia de la colaboración. Entonces son parámetros para que se pueda hacer la colaboración, para empezar una negociación. Según la Corte Suprema de Brasil, incluso en caso de revocación del acuerdo, el material probatorio puede todavía ser utilizado frente a terceros. O sea, cuando se firma un acuerdo de colaboración con una sentencia que para nosotros llamamos de una homologación judicial, si el colaborador no cumplir con sus obligaciones o mentir o omitir informaciones que conoce, va a perder los beneficios, pero las pruebas producidas hasta el momento serán válidas. O sea, el interés de la sociedad, el interés de la búsqueda de las pruebas están garantizadas. O sea, no es una buena idea para el colaborador hacer un acuerdo y omitir la información. Descubrimos en Brasil un colaborador de inicio que ha mentido, perdió los beneficios y recibió una condena de 6 años, está en cárcel. Y las pruebas que obtuvimos fueron utilizadas para procesar a otras personas. Todo eso decorre de un contrato de colaboración muy seguro para los intereses de la sociedad. No utilizar jamás la prisión cautelar, la prisión preventiva como una forma de obtener una colaboración eficaz. En Brasil mucho se habló sobre eso, y es una gran mentira que se utilizaban las colaboraciones, o mejor, se utilizaban las prisiones cautelares para obtener una confesión y una colaboración. Voy a mostrar los números para ustedes, pero no hay problema alguno utilizar la colaboración premiada de alguna persona con las pruebas que presentan para sustentar y pedir una previsión preventiva de otros involucrados, los más importantes. Y tenemos hoy muchos casos de personas que están presas, incluso preventivamente, por cuenta de la demostración de colaboradores y otras pruebas de la necesidad de mantener a estas personas en el cárcel. Son pocas, pero esto ocurre. Cuando el colaborador comparece con su abogado siempre, por la ley brasileña no es posible empezar una negociación de colaboración premial con alguien sin la presencia del abogado. Yo recuerdo, hoy hablamos sobre eso, que cuando estaba en Brasilia con el fiscal general, yo era, como he dicho, el coordinador del grupo de fiscales del trabajo de la Lavallato, de los políticos, diputados y senadores, un señor compareció, hemos dicho, especialmente para mí, me gustaría hacer una colaboración premial. ¿Quién es usted? No, soy el entregador de la coima. Conozco todos porque entregaba la coima en su casa, en dinero vivo. Sí, ¿dónde está su abogado? Yo no tengo condiciones de pagar un abogado, por favor. El señor no hable nada, porque me voy a contactar con el señor Defensor Público General de Brasil para que usted tenga un abogado y vea si es lo mejor para su defensa, hacer o no hacer una colaboración penal. Porque así es la regla y necesitamos todas las veces seguir las reglas. Y ese señor, después con la Defensoría Pública de Brasil, ha comparecido y firmado un acuerdo de colaboración muy importante, mostrando incluso cómo pagó o legó la cantidad de dinero a un senador, expresidente de Brasil, el señor Collor de Mello, otro expresidente involucrado en la corrupción, y contó detalles cómo producir la entrega de la cantidad de dinero en vivo.
Bien, y cuando el colaborador comparece al Ministerio Público, se firma un acuerdo, un término de confidencialidad, donde las partes se comprometen a no revelar en ninguna hipótesis lo que están hablando para la prensa o para otras personas. Claro que es importante para la prensa tener la información, claro, pero toda investigación, y tuvimos problemas en Brasil con algunas informaciones que salieron para la prensa, no sabemos cómo, pero la gran mayoría de los casos en que la prensa publicó, perdimos la investigación. Se pierde, es natural, es lógico, porque la persona va a saber que está siendo investigada. Bien, se suscribe ese tema de confidencialidad, y entonces, vamos a pasar, discuten, hay una discusión o realización de anexos. ¿Qué es esto? Esto no está en la ley. Yo recuerdo porque cuando tuvimos los dos primeros casos de colaboración premial, las personas, los colaboradores, mostraron muchos hechos, muchas personas involucradas, diputados, senadores, otras personas, empresarios, que se tomásemos la declaración toda conjunta, sería un prejuicio para la investigación. Creamos, yo y colegas, esto es una verdad, la idea de que, como el contrato de colaboración premial es un contrato, todo contrato puede tener un anexo. Entonces, en el contrato son fixadas las cláusulas, las obligaciones de las partes, y una de ellas es la obligación del colaborador a decir toda la verdad que conoce sobre los hechos que están en el anexo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué son los anexos? Los anexos son la síntesis, el resumen de que se tomará después el testimonio del colaborador. ¿Por qué? Yo necesito tener en el contrato cuál es la obligación del colaborador de hablar después. Bien, entonces, se hacen las discusiones sobre los hechos que va a hablar, pero solo en este momento, después de tener en cuenta cuáles son las obligaciones del colaborador, es que se va a hablar del beneficio. ¿Por qué? Porque para garantizar un beneficio es fundamental tener en cuenta cuáles son las garantías que va a tener el colaborador, las pruebas que conoce, la intensidad de la colaboración. O sea, para una gran colaboración, un gran beneficio; para una pequeña, un beneficio un poco menor. Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Y estos anexos después servirán para base de los testimonios, que serán los espejos más detallados de los anexos, algo como así. El anexo 1 dirá el testimonio 1, y así por adelante. Tenemos casos de más de 100 testimonios sobre hechos diversos. Son casos complejos que demandan una investigación separada. Van a originar varios procesos de investigación separados. Esto, al Ministerio Público no interesa jamás la ocurrencia de publicidad indebida de los hechos antes de terminar. No es interesante. Y la policía también no. ¿Por qué? Porque se pierde la investigación. Algunas investigaciones van más rápido que otras. Y ahí el problema del secreto. ¿Por qué? Porque según la ley brasileña, solamente se puede levantar el secreto cuando empezar la acción penal. Bien, la Corte Suprema ha reconocido que excepcionalmente, cuando se han encerrado las investigaciones y no hay más posibilidad de perjuicio de la investigación, bien, en este caso vamos a dar conocimiento a los investigados, hasta el momento investigados, el conocimiento de las pruebas. ¿Por qué? Para que puedan ver los hechos que son imputados a ellos por los colaboradores. Esto es un debido proceso de la amplia defensa.
Y así que se hace. Bien, es importante hacer una regla de protección, sobre todo en caso de rescisión. O sea, poner de forma muy clara las reglas que si el colaborador no cumplir con su obligación podrá perder la colaboración. Pero no se puede olvidar que todo lo que se ha producido hasta el momento será válido. Nosotros, si usted tiene interés en ver, están en portugués, por supuesto, pero en la internet de Brasil se puede obtener muchos de los acuerdos que hoy son públicos. Se puede bajar en PDF y ver cómo son las cláusulas de los contratos. Y una información más. Estos testimonios son todos grabados en vídeo. ¿Por qué? Para que después nadie venga a decir que los colaboradores fueron forzados o obligados a declarar. Una imagen muchas veces vale mucho más que 1000 palabras escritas. O sea, se puede ver la voluntariedad, la espontaneidad del colaborador en hablar sobre los hechos que conoce. Y después que se hace todo eso, o sea, el contrato de colaboración con los anexos, con los testimonios, se encamina al juicio. Para el juicio verificar, y mira, va a ser el juez del caso, va a hacer una audiencia con el abogado y con el colaborador, sin la presencia del Ministerio Público, donde va a hacer las preguntas. ¿Usted fue advertido por su abogado las consecuencias de eso? Sí. Usted tiene el derecho constitucional de permanecer en silencio. Yo lo sé. Esto que está aquí es verdad, porque si no es verdad, comete un crimen. Usted tiene conciencia que si no cumplir con eso va a perder sus beneficios. Sí, tengo conciencia. El juez después de eso va a hacer una verificación si el acuerdo no tiene una regla inválida, o sea, de una violación de derechos. Entonces va a dar una sentencia que nosotros reconocemos como de homologación, o sea, es un acuerdo válido. Puede empezar la investigación. Las pruebas vienen del Ministerio Público para empezar la investigación. Este es el procedimiento. Miren ahora esta información. Tenemos hoy en Brasil, en el caso Lava Jato, 163 colaboraciones eficaces, 121 perante la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque según la ley brasileña, si están involucrados diputados y senadores, necesariamente el juez competente es de la Corte Suprema. Y miren los números, en la porcentaje, 86% de los colaboradores estaban no presos. Y solamente 14%, 23 de colaboradores estaban presos cuando decidieron hacer la colaboración. Y de este 23, solamente 7 tuvieron libertad após la sentencia de homologación por la Corte Suprema. ¿Y por qué tuvieron la libertad? Porque se prometió en el acuerdo de colaboración. No es permitido una cláusula como esa. Tuvieron libertad porque la pena fixada, acordada al final, se tornó incompatible con la prisión cautelar. Por ejemplo, una pena de 3 años. Una pena de 3 años, en Brasil no hay prisión para cumplimiento de pena. Hasta 4 años se permite sustituir la pena por una condena, una restricción de derechos. ¿Cómo mantener a alguien en cárcel si su pena es de 3 años? No solo por eso. Miren los números hablan por sí. Y yo creo que acá existe una discusión también, que hay muchas prisiones, que se hace eso, que hay abusos. No hay. Necesitamos comprender la complejidad de los casos. Y miren, algunos resultados yo estoy encaminando para el final, para que ustedes puedan hacer preguntas y dudas que tengan especialmente sobre eso.
Tenemos hasta el momento, 11 acuerdos civiles no penales, y la colaboración eficaz es penal. Y miren, casi 3.000 millones de dólares de una multa civil que las empresas están pagando de vuelta para la sociedad brasileña. La cooperación internacional fue fundamental para los resultados, incluso para Perú. Tuvimos 127 solicitudes pasivas, o sea, 127 países solicitaron, o las 127 solicitudes, 30 países solicitaron para Brasil pruebas o otras cosas para recibir en sus países. Y nosotros en Brasil solicitamos a 39 países 176 solicitudes de cooperación directa. Miren el mapa del mundo. Los pedidos en azul son pedidos pasivos. Perú está acá. O sea, Perú solicitó las pruebas que Brasil tenía para empezar la investigación acá. Los pedidos en rojo son los pedidos que Brasil ha solicitado. No, miren, eso no hay en la Australia-Oceanía. En Asia, China, Hong Kong, Macao, Singapur, Rusia, Luxemburgo, Reino Unido, Islas de Man, Canadá, Bahamas, Estados Unidos, todos los países en que Brasil ha solicitado. En los revés son países activos y pasivos, o sea, Brasil solicitó y recibió pedido de cooperación. Y sin cooperación internacional no teníamos un resultado. Voy a dar un ejemplo. Un señor, yo recuerdo, yo creo que no hablé acá. Un señor, vamos a recordar una regla del artículo 4, inciso 4, que una de las obligaciones del colaborador es restituir el monto de soborno. Solo este señor reconoció que recibió y mantenía en Mónaco 100 millones de euros. No es poco. Una persona física. Y este dinero regresó a Brasil. Solo una persona. ¿Y por qué eso se quedó posible? Por cuenta de la colaboración premial. Entonces, al final, miren los resultados que tuvimos en aproximadamente 3 años. Hay que tener calma también. No es así, cuando se empieza una investigación vamos a tener la condena en 2 días. Hay que tener tiempo para hacer la cosa correcta. 188 condenas, 123 personas condenadas, incluye un expresidente de la Cámara de Diputados, como hablé, un ex senador y un gobernador de Río de Janeiro, a más de 100 años de condena de cárcel. El total de penas, 1.861 años. No es poco. Para nosotros no era imaginable que era un señor como el señor Marcelo Odebrecht, el gran rey de las constructoras, hasta poco tiempo intocable, por el cárcel por 3 años. Es poco, no. La condena impuesta más que eso. Pero se quedó en cárcel cerrado por 3 años. No es poco. Podría ser mejor, quizás. Es muy más fácil mirar para el pasado y decir, quizás podría tener una pena. Mas cuando estamos haciendo la investigación hay que mirar para frente y ver la realidad que se abre y la posibilidad de proseguir con la investigación. Y la realidad que la colaboración de este señor fue muy importante para nosotros, incluso para Perú. Que recibió, y no solo Perú, claro, muchos otros países que han recibido las pruebas que teníamos nosotros. Esto a terminar. Los últimos estados. Solicitud de resarcimiento más multas. 11.000 millones de dólares. Esto en materia penal, além de la parte civil. Recuperación, hasta el momento, 3.15 mil millones de dólares. Bienes incautados, aproximadamente 1.000 millones de dólares. Y repatriados hasta el presente momento, recibidos efectivamente por Brasil, 220 millones de dólares. Tenemos ahora en Suiza congelado
garantizados, aguardando repatriación, $1.000 millones. Se queden por un instante y piensen, los presos que están acá en Perú por hurto, por otros delitos no tan graves, vamos a sumar todos los resultados. Los prejuicios que las personas tuvieron no es 10% de eso. Entonces son crímenes absolutamente graves, graves que necesitamos ver que la corrupción necesita una respuesta firme, una respuesta correcta, una respuesta proporcional, una respuesta que necesitamos cambiar el modo de agir de las instituciones, pero lo más importante, acá o en Brasil, en mi modesta opinión, es una opinión. Necesitamos sí imponer a las personas en cárcel, sí. Necesitamos buscar la reparación de los daños y buscar el producto del crimen, sí. Pero solo vamos a cambiar nuestra realidad si cambiamos nuestro modo de comportamiento en sociedad. La educación. No admitir la corrupción, no admitir cualquier tipo de ventaja. Cualquier. O que no es mío, que no es de mi propiedad, a mí no pertenece. Yo no puedo estar en una cola y voy a pasar en la frente. ¿Por qué? Porque yo tengo que guardar a mi vez. Esto es un comportamiento que necesita mudar. Es imposible cambiar o reducir la cuestión de la corrupción sin cambio de comportamiento. No hay una sociedad, no hay un gobierno corrupto sin una sociedad corrupta. Y no hay un gobierno, no hay una sociedad limpia que no tenga un gobierno limpio, porque hay una exigencia de eso. Piensen esto, el futuro pasa necesariamente por este cambio. Es una visión de alguien que trabaja en la justicia criminal. Estoy en el Ministerio Público de Brasil, Ministerio Público Federal, por 22 años hasta el momento. Estoy absolutamente convicto que necesitamos mucho tiempo para cambiar esta realidad en Brasil y quizás en otros países. Porque es una vergüenza para nosotros de Brasil. Estamos en el lugar 97 en la transparencia internacional sobre la percepción de la corrupción. Es una vergüenza. Pero es una oportunidad que tenemos ahora de empezar el cambio de paradigma, el duplo cambio, el cambio de la responsabilización, porque la ley es para todos, incluso para presidentes, expresidentes, diputados, senadores, es para todos. Y hasta poco, especial en Brasil, no estamos acostumbrados a tener una responsabilización de esta naturaleza. Y las reacciones son muy fuertes. Poner en descrédito la actuación muy importante de la policía, poner en descrédito la actuación del Poder Judicial, poner en descrédito el trabajo del Ministerio Público. Son reacciones normales. Cuando no se tiene argumento para hablar algo serio, vamos a hablar del oponente. Vamos a decir que está haciendo una persecución política. Tenemos algunos casos de errores. Sí, tiene un error. Pero necesitamos hacer lo correcto. El Poder Judiciario va a decidir si condena o si no condena. Hay un debido proceso para eso. Un debido proceso para la protección de los intereses incaucados de los reos, sí, no también para la protección de la sociedad. Las obligaciones procesales penales positivas es una cuestión técnica, pero son una cuestión firmada por las Cortes de Derechos Humanos que firman la obligación de estos países. Y la educación. Señores, disculpe por no tener el control, sobre todo de la lengua española. Lo tengo que hacer lo mejor que conozco, pero
yo creo que es lo más importante acá, es traer un mensaje de un inicio de un cambio, sin utopías. El Galeano, en una de sus obras, se preguntaron, sí, mas esto es utópico, ¿y por qué usted continúa a caminar en dirección a la utopía? Porque por lo menos estoy caminando adelante, y sé que el camino es aquí, que necesito hacerlo. Y creo que ustedes, por la sociedad peruana, tienen un camino muy largo por la frente, así como nosotros, brasileños, y que esperamos especialmente que nuestros niños tengan un país con menos injusticia. Muchas gracias.